Muy buenos días a todos los que nos están viendo por internet. Estoy muy contento una vez más de estar aquí con ustedes. Hemos estado recibiendo mucha enseñanza de parte de nuestro Dios. La Biblia es un gran tesoro. La Biblia es una luz para nuestros pies. Estoy convencido que toda aquella persona, todo aquel ser humano que va a la Biblia y busca llenarse de ella, tiene un futuro lleno de esperanza. El día de hoy, como te comentaba, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven desde cualquier parte. Estamos contentos la región Tlajomulco una vez más de poderte compartir este servicio. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia y vamos a hablar ahora acerca de la parábola de las 10 damas de honor. Vamos a seguir hablando un poquito más acerca de lo que es una boda, porque todos sabemos que en estos eventos especiales hay algunas personas que participan de manera más intensa o que están más cercanas a la pareja que se va a casar, y en este caso vamos a hablar de estas personas, las damas de honor, y qué papel fundamental juegan o qué papel fundamental toman dentro de esta parábola que Jesús nos comparte a los seres humanos para que podamos aprender todavía muchas más cosas espirituales. Pero antes de comenzar con la predicación del día de hoy, quisiera pedirte que me acompañes en una oración para que pongamos en manos de Dios todo lo que se hable el día de hoy y que todo sea aprobado por Dios. Acompáñame. Bendito Señor y Dios, que estás en lo alto del cielo. Estamos muy contentos el día de hoy de venir a tu encuentro. El día de hoy venimos con un corazón sincero y dispuesto a escuchar tu palabra y a dejar que tú entres dentro de nuestro corazón y que puedas hacer los cambios que tú quieres de nuestras vidas. Por favor, bendice este mensaje, que sea de gran utilidad para todas aquellas personas que nos están escuchando. Que sea de gran bendición. El anhelo más grande de mi corazón, Señor, en esta mañana, es que todas las personas que escuchen tu palabra puedan tener paz en su corazón, pero también mucha esperanza. Ese eres tú, Dios. Eres un Dios que da esperanza, que conforta, que da paz al corazón del ser humano. Bendito seas, y es a través de mi Señor Jesús que te ruego, te imploro y te pido todas estas cosas. Amén. Y muy bien, vamos a comenzar con nuestra historia del día de hoy, con la parábola de las 10 damas de honor. ¿Sabes qué? Esta historia te voy a invitar a que la leamos, pero que comencemos con el final. Regularmente las historias no se cuentan así, pero sentí una necesidad importante de poderte compartir el final, porque muchas veces el desenlace de una historia nos lleva a reflexionar profundamente en nuestras vidas, y más cuando hablamos de las parábolas que Jesús nuestro Señor vino a traernos cuando estuvo en vida. Entonces quiero pedirte que me acompañes, ¿qué te parece?, a leer el final de esta historia, porque es un final muy interesante. Es muy interesante lo que podemos ver en las Escrituras. Vamos, por favor, acompáñame a Mateo capítulo 25, versículos del 11 al 13. Mateo capítulo 25, versículos del 11 al 13. Y miren lo que dice la Biblia. Más tarde, cuando regresaron las 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Sin duda, era un momento muy complicado el de estas personas, el de estas vírgenes. Dice la Biblia que eran vírgenes y damas de honor, porque se quedaron afuera de un momento muy especial. ¿Recuerdas en la otra clase donde vimos y hablamos también acerca de las bodas del Cordero? Vimos que hubo un hombre que fue echado literalmente de la reunión, de esa reunión especial,
por los siervos del Dios Todopoderoso, porque Dios les dio esa indicación y lo echaron fuera, dice la Escritura, a la oscuridad. Ok, pues en esta otra historia resulta ser que ya estaban adentro de esa gran reunión de las bodas del Cordero, de ese evento tan especial de que yo te platicaba la otra vez que participé en la predicación. Y resulta ser que estas mujeres también quisieron entrar. Pero hay algo que me llama mucho la atención de las características de estas personas. Porque le dijeron a Jesús, Señor, Señor. Regularmente cuando tú vas a la Biblia y te das cuenta que algún ser humano, o en este caso también en su momento Dios lo ha hecho, repite el nombre de la persona a la que se está dirigiendo, eso demuestra que hay cierto tipo de cercanía o afiliación hacia esa persona. Entonces me llama la atención que estas mujeres le dijeron, Señor, Señor. Y te voy a explicar. En el Antiguo Testamento has escuchado frases como Marta, Marta. ¿Quién dijo eso? Jesús nuestro Señor. ¿Recuerdas las palabras Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdas Samuel, Samuel, cuando Dios estaba llamando al que en un futuro sería un gran profeta de Israel, a Samuel? ¿Recuerdas estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro que las recuerdas, estoy convencido. Entonces lo que ocurre es que estas personas, estas mujeres definitivamente, no cabe duda que en algún momento ellas tuvieron algún acercamiento con el novio. O creían que tenían ese acercamiento, que tenían esa familiaridad, esa filiación, eso que ellas pensaban que en algún momento las unía con el novio. En este caso, con Jesús. La Biblia señala que había 10 vírgenes y que eran esas 10 vírgenes las damas de honor, pero 5 de ellas eran necias. Cuando vamos al concepto de lo que significa la palabra necedad, tiene una connotación de que aquellas personas que son necias o actuar con necedad demuestran falta de inteligencia. Eso es lo que dice la Biblia de estas personas. Pero ¿qué crees? Tú y yo podemos identificarnos con estas personas. Podemos ser algunas veces necios. Y vamos a ver qué implica la necedad. Entonces, estas personas creían que tenían una cierta afiliación con el novio. Le llamaron Señor, Señor, y le tocaron a la puerta y le decían, aquí estamos, nos quedamos afuera, pero tenemos una familiaridad contigo. Mira, aquí estamos, ábrenos, por favor. Pero ¿qué dice el novio? En este caso el novio, desde dentro, imagínate que ellas tocan y gritan e interrumpen la gran reunión que se está llevando adentro de ese lugar tan especial. Están perturbando. Y el mismo novio les dice, ¿y ustedes quiénes son? Yo no las conozco. Y termina Jesús diciendo en el versículo 13, así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Jesús está hablando en esta parábola de que algún día Él va a regresar por su pueblo. Y nos llama a todos, sin excepción, a que estemos pendientes de su regreso. Ahorita te acabo de leer el final de esta historia. Es un final trágico. Desde mi punto de vista, es una de las parábolas que pueden causar más temor y a su vez más reflexión al ser humano. Por eso te invito a que la escuches con atención y que pongas en tu corazón el deseo de querer tener una relación muy profunda con Dios. Tiene simbolismos que me parecen sumamente importantes esta parábola. ¿Por qué? Porque las mujeres, estas vírgenes, en su momento tenían unas lámparas con las que podían alumbrar, que daban luz. En el hebreo, cuando tú vas al hebreo y encuentras el significado, la palabra luz, tiene a su vez una connotación que significa conocimiento. Pero también, cuando vas al hebreo y encuentras la palabra
oscuridad tiene una connotación que significa ignorancia. Es decir, en algún momento estas mujeres, por medio de sus lámparas, podían estar alumbradas, podían tener luz. Pero en la otra escritura que leí, la otra vez que prediqué acerca de las bodas del Cordero, ¿recuerdas que dice en una parte del fragmento de la escritura? Dice, echen al hombre afuera, a la oscuridad. Ok, entonces son simbolismos que me parecen muy importantes, que podemos considerar para conocer un poco más de qué nos habla esta escritura. Entonces ahora sí vamos, por favor, al inicio de esta historia. En Mateo 25, vamos a Mateo 25, versículos del 1 al 5, a ver qué es lo que dice la Biblia. Acompáñenme. Es Jesús el que está hablando aquí en este momento y dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Ok. Jesús comienza diciendo el reino de Dios o el reino de los cielos. De alguna manera Jesús está refiriendo en este momento al reino de Dios futuro. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que termine todo lo que tú puedes ver actualmente, sí, que no quede piedra sobre piedra, vendrá ese reino. Pero actualmente hoy también podemos vivir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? Por medio de la iglesia que Jesús vino y por la cual dio su vida. Estuvo dispuesto a dar su vida por su novia, por su prometida, y así fue, dio su vida por la iglesia. Entonces, por medio de la iglesia podemos vivir aún, aunque estamos en un mundo caído y destruido por el pecado, aún así, es increíble que podamos vivir el reino de Dios aquí en la tierra por medio de la iglesia. Dice que habían 5 necias y 5 sabias. Algo muy importante, ¿sabes qué? No todas estaban bien preparadas. 5 de ellas no lo estuvieron. Pero algo que también me parece muy importante es que dice la Biblia que todas fueron invitadas. ¿Te suena familiar esto? ¿Recuerdas que en otra ocasión ya habíamos hablado de la invitación que Dios hace? Pues te voy a decir algo. Ellas no negaron la invitación. Ellas quisieron ir, y tanto así que eran no solamente unas invitadas, eran damas de honor. Es decir, que ellas no habían rechazado la invitación del rey. Pero aquí me parece que ellas comenzaron a tener o tuvieron una actitud algo despreocupada con respecto a la venida del novio. Algo despreocupadas, algo desinteresadas. Ok. ¿Sabes que estas mujeres en algún momento no tenían urgencia porque llegara el novio? Tampoco se les ve a ellas que tenían problemas, estaban pasando un buen rato. Me imagino que en preparativos de bodas, ¿cómo será la convivencia entre las damas de honor? Pues será a lo mejor de expectativa, pero también de risa, habrá algunos momentos para relajarse y estar tranquilas. Pues yo veo a las damas de honor que en este momento quizás en su vida tampoco tenían muchos problemas y estaban algo relajadas. Se despreocuparon, se descuidaron, se distrajeron. Entonces todas ellas habían aceptado la invitación. Pero ¿qué pasa en algún momento? Ellas se tuvieron que separar. Esas 10 se partieron en 2 grupos. Unas sí pudieron entrar a las bodas del Cordero y otras no. Cuando el ser humano se encuentra en una actitud relajada con respecto a Jesús y su mensaje, comete muchos errores. Espero que no sean tus errores y mis errores. Estas mujeres quizás no tenían una necesidad apremiante de encontrarse con el novio. Tampoco lo veían así y se descuidaron. Era el círculo más íntimo. Es decir, no eran cualquier persona.
eran las damas de honor. Regularmente, cuando podemos ver incluso bodas hoy en la actualidad, si tú te das cuenta, las personas que participan al frente de la ceremonia son las personas más cercanas. Bueno, estas personas, estas mujeres, eran el círculo más íntimo. Es decir, que estaban en una posición privilegiada. Si así lo vemos, desde ese punto de vista, estaban en una situación privilegiada. Pero ¿sabes qué? Aún nosotros, si nos vemos como cristianos, porque muchos de nosotros eso decimos, eso profesamos, ¿de acuerdo? De eso sale de nuestra boca, decir que somos cristianos. Pero ¿qué pasó con estas mujeres? Pidieron prestado un poco de aceite cuando se vieron desprotegidas. Pidieron algo de aceite cuando se dieron cuenta que el novio ya había llegado y no tenían lo suficiente para poder alumbrar al novio en su camino y poder llegar a final de cuentas a la reunión especial. Tú y yo podemos hacernos llamar cristianos y creer que estamos en el círculo principal, en intimidad con Jesús, y creer que porque vamos a una reunión cada miércoles y cada domingo, estamos bien delante de Dios, que tenemos una cercanía con Dios, que somos cuatachos, que estamos en su círculo principal. Eso podemos creer, pero hay cristianos a los que si no se les ayuda constantemente, a los que no se les presta la fe, porque hay cristianos que viven de la fe de otros, porque todo el tiempo están necesitando ayuda espiritual, pero no pueden levantarse ellos solos con la ayuda de Jesús. Y todo el tiempo están pidiendo aceite. Todo el tiempo están pidiendo la fe prestada de otros cristianos que sí se esfuerzan por estar bien con Dios. ¿De cuáles cristianos eres tú? Eres de los que están constantemente pidiendo prestada fe, porque si no les mandan la caballería espiritual de la iglesia, no pueden mantenerse firmes. Esto es lo que ocurrió con estas mujeres. Creían, pensaban que eran del círculo principal, pero estaban equivocadas. El que tú y yo vengamos a una iglesia no significa que somos cercanos a Jesús. Aunque le digamos Señor, Señor, porque las escrituras dicen, no todo el que me diga, Jesús mismo señaló eso, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Basta de vivir con una fe prestada. Acércate a Dios. Dios nos va a ayudar a todos nosotros, pero sí implica que nosotros busquemos a Jesús con todo nuestro corazón y que podamos estar cerca de Él. Estas mujeres en algún momento creyeron que estaban en el círculo principal. ¿Y saben qué? Igual yo ahorita estoy hablando de los cristianos, pero todas aquellas personas que en algún momento viven de una manera despreocupada, tarde o temprano, ¿sí? Cuando nos demos cuenta que estamos en un hoyo espiritual, tarde o temprano nos damos cuenta que necesitamos todos de Dios. Todos a final de cuentas necesitamos de Dios. Fíjense lo que dice la escritura en Mateo 25, versículos del 6 al 10. A la medianoche se despertaron ante el grito de: ¡miren! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Casi de decir, se cerró con 3 candados.
Una vez más, aquí Jesús está haciendo énfasis en decir que una vez que se cierre esa puerta, nadie podrá entrar. Absolutamente nadie. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ya se tenía de alguna manera previsto. Estas mujeres que fueron de alguna manera insensatas, porque en otras versiones la Biblia dice que eran mujeres insensatas, que no se prepararon, al ver que ya había llegado el novio, quisieron entrar. También ellas quisieron entrar. No se la esperaban de alguna manera. No esperaban el momento y la hora. Dice que el novio llegó a la medianoche, cuando nadie se lo esperaba. Entonces, ¿qué ocurre? Las que sí estaban preparadas pudieron de alguna manera ingresar y se gozaron con el novio adentro, en la reunión. Pero las otras no pudieron hacerlo. Miren, ahorita Jesús aquí está señalando su segunda venida. El novio, una vez más en esta parábola, representa a Jesús. Pero quiero leerte un fragmento de otra escritura donde es Jesús mismo el que también está hablando y hace referencia a cómo será ese momento en que Él regrese por segunda vez. Y va a ser algo impactante, algo impresionante. Miren lo que dice la escritura, acompáñenme por favor a Mateo 24, capítulo 24, del 27 al 31. Dice la Biblia. Es Jesús el que está hablando. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Miren, dice, así como el relámpago. ¿Qué tal? ¿Has escuchado alguna vez o has visto el relámpago? ¿Lo ves? ¿Ves el destello en una parte, pero después se escucha el trueno en otra parte? Es impresionante. Dice Jesús que así se verá cuando regrese Él. Dice, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Jesús está hablando del fin del mundo. Inmediatamente, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento en todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Yo te aseguro algo. Cuando alguien vea esto, va a querer tener la actitud de las damas de honor despreocupadas. ¿A poco no? Si tú ves que la tierra se estremece y que hay relámpagos en el cielo y que incluso los poderes celestiales se sacuden y que ves al Hijo del Hombre, a Jesús mismo, pero ya no regresando como ese bebé que algún día vino a esta tierra indefenso. No, así ya no. Ahora sí va a venir a juzgar al mundo con poder. Todas las personas que veamos eso, de inmediato vamos a querer prender nuestra lamparita. De inmediato vamos a querer volvernos a Dios en ese momento. De inmediato vamos a buscar al novio y vamos a querer estar con él y vamos a querer confraternizar. Y de inmediato vamos a querer ser fieles seguidores a Jesús. Al ver esto, cualquier persona va a querer estar con Dios. Pero no se trata de que en ese momento querramos entrar a las bodas del Cordero, porque va a ser imposible. Estas mujeres quisieron hacerlo y se quedaron también afuera en la oscuridad. ¿Recuerdas que te había comentado qué implicaba en el hebreo la oscuridad? Significa ignorancia. Quizás tú le estás dando a Dios un lugar que no debe de tener en tu vida.
Quizás muchas veces has sido tú también, como estas mujeres. Quizás porque no tienes problemas económicos, no ves la urgencia de unirte a Jesús. Quizás porque más o menos tu familia ahí va, porque eres un profesionista, porque tienes un empleo, porque tienes una carrera, porque tienes un negocio. Piensas que no necesitas de Jesús. Pero te voy a decir algo, ¿sí? Cuando Jesús decida que no estemos con Él, nos mandará quizás a la oscuridad, a la ignorancia, a la falta de conocimiento de Dios. Todos aquellos que no vivimos en la luz o en las escrituras, estamos en la ignorancia. ¿Cuánto conoces de la Biblia? ¿Cuánto conoces de Jesús? Porque si no conoces de la Biblia y no conoces de Jesús, pues bueno, vas a tener muchos conceptos en tu mente de lo que según tú es Dios y de la manera en que según tú se debe seguir a Dios. Y es un grave error. Mientras no vivimos en la luz, estaremos en la oscuridad y en la ignorancia. Porque recuerdas que en hebreo luz significa o tiene la connotación de conocimiento. ¿Sabes qué decía Jesús? Yo soy la luz. Él mismo decía de sí mismo, de su persona, que Él era la luz. ¿A poco no? Si nosotros vemos esto en el cielo y vemos tantos lamentos y tanto sufrimiento en la tierra, ¿a poco no vamos a querer ser del círculo más cercano a Dios? Por supuesto que sí. Pero es preocupante, es muy preocupante saber que incluso padres cristianos están muy relajados con respecto a la educación espiritual de sus hijos. Es muy preocupante saber que puede haber cristianos, discípulos, que no inculquen y que bajo una excusa de que algún día ellos van a tomar la decisión, sus hijos van a tomar la decisión, no se preocupan por enseñarles de Dios. Eso es muy preocupante como cristianos que ocurra algo así. Si bien es cierto, nuestros hijos algún día tomarán sus propias decisiones, si tú el día de hoy les inculcas la Biblia, te aseguro que van a seguir a Dios, porque la Escritura dice, hábleles a tus hijos en la mañana, en la tarde, en el camino, a todas horas, háblales de la Biblia. Requiere trabajo, pero muchas veces somos despreocupados en ese sentido. La pregunta final sería, ¿con qué grupo te identificas? ¿Con el grupo de las muchachas prudentes o con el otro grupo? Es importante que hoy tú y yo vayamos a reflexión en estas cosas porque son sumamente importantes para nuestra vida espiritual. Lo que implica también el conocer esta escritura nos habla de que necesitamos esperar la venida de Jesús con paciencia, pero también con una fe muy fervorosa. Es nuestra responsabilidad. Y yo espero que como en la clase pasada, cuando vimos cómo podemos entrar todos a esa gran reunión, no eches en saco roto toda esta enseñanza y esta parábola, porque Jesús, sin duda alguna, una vez más nos está hablando al corazón. No más actitudes despreocupadas con respecto a la espiritualidad que Dios nos demanda. Si tú estás conociendo hoy a Dios, si te llama la atención la Biblia, no lo dejes. Y aún si tú consideras que hay cosas en la Biblia que no comprendes, pídele a Dios sabiduría, entendimiento. Pídele a Dios que te ayude a enamorarte de su palabra, porque es la oportunidad que tenemos para estar algún día con Dios. Acompáñenme en una oración. Bendito Dios y Padre, que estás en el cielo una vez más, muchas gracias por tu palabra. Yo reconozco que muchas veces, Señor, en mi vida puedo tener la actitud despreocupada, ¿verdad? Como estas 5 muchachas que vimos ahí. Te oro porque cada uno de nosotros el día de hoy estemos pendientes, estemos velando, porque tu Hijo Jesús nos decía, nadie sabe el día ni la hora, pero cuando menos lo esperen, voy a regresar. Espero, Señor, que todos nosotros, cuando regreses por segunda vez, tengamos lista nuestra lámpara para
poder alumbrarnos, para alumbrar a nuestra familia, para poder estar contigo en ese lugar muy especial. Bendito seas, gracias, y es a través de Jesús que te oro y te pido todas estas cosas. Amén. Muchísimas gracias, que estés muy bien, y bendiciones.